Bueno, Chino. Bueno, qué desafío, ¿no? Estamos en la jornada Sí. número 10 de esta primera etapa de aislamiento social, esperando en unos minutos entonces el anuncio. Qué desafío y qué demostración hubo hasta el momento, ¿no? De dirigir en el contexto de una crisis sanitaria mundial. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a estos 10 primeros días? No, yo comparto que la mayoría de la sociedad ha acatado la cuarentena. En general, incluso en los sectores más humildes, que es muy difícil, por razones obvias de hábitat. Si vos en un lote tenés 4 casas, en cada casa tenés un promedio de 10 personas, es muy difícil de respetar la cuarentena. No obstante, yo he recorrido bastante barrios humildes en estos días y la gente se le ingenia. O se ponen en la vereda, o si tienen una pequeña distancia entre la vereda y la construcción, la línea de la construcción, están afuera de la casa, pero respetan la cuarentena. Después hay algún barrio excepcional que eso no ocurre, porque es imposible. Que si vos vas a San Petersburgo no se puede respetar la cuarentena, porque viven 15 o 20 personas en una casa, todos son pasillos, es imposible. Entonces ahí lo que tenés que trabajar es más bien una cuarentena del barrio, que no es fácil, pero que desde el Estado hay que plantearlo, desde las iglesias, de las organizaciones sociales. Y después yo veo compromiso, veo temor, angustia, pero tampoco veo parálisis, no veo caos. Me parece que hay algunas cosas que tenemos que ajustar desde el Estado. Yo soy responsable del área de relaciones institucionales y la sociedad civil y nos falta todavía articular desde los municipios, desde las provincias, de la propia nación, con las organizaciones, por ejemplo, Cáritas, que es una organización que expresa iglesia en comedores. Bueno, pero se agarró desguarnecido también. claro. Bueno, estamos aprendiendo, es cierto. Yo No digo, es hay fácil, una cosa, no es nosotros fácil los argentinos coordinar. tenemos una costumbre que siempre sentimos que nos falta algo, siempre criticamos algo que no tenemos en vez de valorar lo que no tenemos, como por ejemplo hasta lo que decíamos recién del abrazo. Yo digo, hemos visto Italia y hemos visto España, lo vimos recién en el video de AFA. Vemos que en Estados Unidos, que es el lugar que más contagiados tiene, hay lugares y hay estados que no tienen no tienen aislamiento total. Vemos a México que un presidente sale a decir... Brasil, sin ir más lejos. Brasil, el presidente de México sale a decir, salgan a comer, vayan al cine, no le den bolilla. Digo, acá siempre decimos que nos falta, pero acá creo que se ha tomado... Todo lo que había que hacer se está haciendo, ¿o no? ¿Cómo lo sentís? No, la diferencia que tenemos nosotros con Brasil, por ejemplo, es que hay una conducción del presidente con los gobernadores y los intendentes. Sí. Es decir, no importa si sos de un partido o del otro, se acata lo que se decide a nivel nacional. En Brasil eso no ocurre. Vos tenés el gobernador de San Pablo, de Río de Janeiro, con diferencias, lo digo lamentándolo, no me alegra, porque Brasil es un país hermano y no queremos Por eso que digo, sufra. rescato tanto esto de que se han unido ustedes, porque digo, en otros países también se están matando. En España Nosotros yo veo tenemos que leo necesidad cosas- de reivindicar lo bueno que hacemos, pero Sí. no podemos perder la mirada crítica, porque esto es inédito y tenemos que siempre pensar que el escenario es complejo, no podemos conformarnos. Entonces, cuando yo digo que aún tenemos que articular, vos tenés en Cáritas cientos o miles de comedores en todo el país, o Asiera, que es una organización de las iglesias evangélicas, o las organizaciones sociales que tienen miles de comedores en todo el país. Sí. Si vos lo articulás con cada municipio, si lo articulás con las provincias, tenés una mejor realidad, un mejor panorama de cada situación, de cada territorio. Yo coincido con vos, no lo sabíamos, no estábamos preparados para esta pandemia, que es global, que es inédita. Sabíamos de una crisis socioeconómica, pero si vamos perfeccionando y acordando Claro, con la sociedad civil, el Estado argentino es un Estado que de los 70 para acá viene en retroceso. Se ha deteriorado ese Estado. Y vos lo ves cuando hablas de España y Francia, Italia. España e Italia son países donde el Estado se lo ha deteriorado porque las políticas neoliberales, por el libre mercado, etcétera, etcétera. No me quiero ir de tema, pero digo, vos no tenés Estado. Argentina también ha perdido Estado. Lo hemos reconstruido como hemos podido, pero no tenemos un Estado pleno. Entonces, cuando vos no tenés un Estado pleno, tenés que suplir, sumarle al Estado el capital social que tiene Argentina. Argentina tiene un gran capital social. Y este presidente lo valora, lo considera. Ahora está en cada uno de nosotros. Tampoco le podemos pedir al presidente, al intendente o al gobernador. También está la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Ahí iba yo. El tema del interior, puntualmente los pueblos del interior que están aislados, gente que tiene una comunidad chica. Esa gente, ¿cómo la apuntalamos? Porque tal vez no tengan ni siquiera los recursos de tener las policías que tenemos nosotros, de tener a la gente. Sí. ¿Cómo no tenemos una los tormenta, apuntalamos porque no tenemos una inundación. para que entre sí se protejan? Depende, hay ciudades, hay pueblos del interior, 3.000 habitantes, 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, que a lo mejor esa cantidad de habitantes y el hecho de que todos se conozcan, Sí. y también depende si está en la Pampa húmeda, si está en el sur, si está en el norte, no es lo mismo una población de 1.000 habitantes en el límite con Bolivia que en el sur de Santa Fe. Pero a mí me parece que eso es un capital, porque hay un concepto
de ese pueblo, se sienten parte y hay una solidaridad. Como que entre ellos se protegen. O sea, no- A mí me Como pasó parece- con la gente de yo Pinamar. sin ir no más quiero lejos. generalizar, Claro. pero me parece que existe esa cuestión Claro. de amor a lo propio. El problema son las grandes urbes. Y uno piensa acá en Buenos Aires. Imagínate Gran Rosario, No, es tremendo. Comodoro Rivadavia. Y la gente más Neuquén, carenciada. Resistencia. Rosario, Claro. el anillo periférico de gente carenciada. Ahí se requiere mucho Estado, por eso el gobierno está tomando medidas para apuntalar a los jubilados que ganan la mínima, al titular de la UH, a los programas sociales, a los monotributistas clase A, clase B, y va a tener que tomar medidas para otros sectores también, porque esto también va a llegar a la clase media baja y a los sectores medios. Hoy Pensaba- hablábamos fuera del aire de personas que le va a costar, aunque vivan en Caballito, en Palermo o en lugar de clase media, solventar los gastos con este pensaba, aparato. sobre Así todo en como el se para uno, recorrido se que para. estabas, perdón, que estabas haciendo, que dijiste, bueno, estuve recorriendo en diferentes lugares. ¿Cómo alguien cumple la cuarentena cuando vos decís, tengo que salir a buscar el dinero para poder cobrar. vivir el día siguiente? Lo hablamos ¿no? ayer, sí. La cuestión que esos barrios justamente no tienen, no pueden ir a comprar por 5 días. Es el día a día. ¿Cómo el Lugares Estado que se no te aceptan reconstruye, la cómo se tarjeta de débito, reconstruye ahí? Hilda, no te aceptan Claro. el Hay gente Eso que que ni vos decís, siquiera cuando vos tiene, vas a un no barrio y tienen, ves personas, no tienen, es porque Vero. están en el almacén o en el supermercado Claro. del barrio comprando porque la compra es día a día. No, uno no planifica, bueno, compro para la semana. No podés. Ni hablar de un mes. Una locura. Pero hace tiempo ya que... Es cierto. Nosotros cuando éramos chicos, no sé, uno sí iba a su casa, tenía como... Ahora no, hace un tiempito que ya no. Claro, pero no tenemos la pandemia. Claro, A la crisis socioeconómica, pero como que estábamos se le- mermados, estábamos se le suma- flacuchos. No, en ese aspecto Argentina, a ver si lo puedo decir bien, es como que estábamos preparados para una pelea dura. Pero la pandemia es un rival muy difícil y no tenemos que subestimarlo. Y tenemos que cuidarnos. Es mucho mejor estar en nuestra casa Sí. que en un hospital. Claro. Sí. Y ahí es donde juega nuestra responsabilidad ciudadana y donde juega el conjunto de la sociedad. Por eso yo creo, tenemos un presidente que está ejerciendo un liderazgo que trasciende su partido y es bueno que pensemos en Argentina, no en un partido político. Tenemos que construir una gran mayoría. Tenemos que, vos decías, ¿cómo reconstruimos la Argentina? Desde el bien común, desde Claro. la solidaridad, porque este modelo también fracasó, acá y en todas partes del mundo. El que algunos tengan mucha plata y la mayoría sean pobres o la mayoría esté colgado y cuando se para un mes la economía pasa a ser pobre, tampoco sirve. Pero Ese esquema, si lo construimos entre todos con sensatez, es una posibilidad de una Argentina mejor. Pero mientras tanto, tenemos que fortalecer al Estado, hacer caso, ser solidarios con los que menos tienen, pero también ver que la crisis puede llegar a un sector que antes parecía que era intocable. Y a medida que se vaya prolongando cada vez más. Ahora ya sabemos casi seguro, después de la Claro. cadena vamos a saber que hasta por lo menos Semana Santa se va a hacer. Se especula también que hasta fines de abril. ¿Cómo soporta, sobre todo la gente de menos recursos, Claro. más allá de Lo que lo que viene. está paliando El gobierno Estado, ha elegido cuidar la salud. económicamente, ¿no? El gobierno ha elegido cuidar la Sí, salud. sí. Si vos tenés salud, después podés discutir dentro de un mes cómo salimos económicamente. Si no tenemos salud, por más que tengamos el mejor plan económico, no nos va a servir. No del plan económico, el tipo que no Mientras podía tanto, comer hoy. por eso, antes de la pandemia. mientras tanto, de acá a 20, yo no sé por cuánto va a ser, no conozco. Ginés dijo hoy a la mañana Sí. que todos recomendaban prolongar la cuarentena, no sé el plazo, pero no importa. Cualquiera sea el plazo, el Estado va a seguir estando presente, con Exacto. comedores, con merenderos, los intendentes repartiendo mercadería, las organizaciones sociales, las iglesias, el Estado reforzando. Sí. Pero después aparecen hechos por ahí que no estaban previstos, que vos te encuentres con que hay 1 millón de personas que no tienen tarjeta y que eso Eso. dificulta el cobro, o que todos vayamos a cobrar si tenés el plus de 3.000 pesos para Pero para esos la son UH. imponderables, ¿qué pasa? Por eso, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, seguramente a lo mejor a la brevedad ya hay un mecanismo tecnológico que te permite cobrar en tu teléfono Ayer hablábamos de y una que cosa que el teléfono te haga de postnet para que vos puedas comprar sin necesidad de hacer colas. Pero son cosas que vamos a tener que Yo transitar. Te voy a decir una cosa que a mí me dicen por la calle, vos que estás en la tele y vos que estás con gente del gobierno, por ahí te lo podemos decir a vos, pero digo, ayer lo hablamos en el programa, ¿por qué si es indispensable un supermercado, por qué a lo mejor un servicio básico del banco para abuelos o para gente que no tiene la tarjeta de débito o la perdió o se le trabó? Porque hoy se te puede trabar en el cajero, a vos también, ¿y dónde la vas a reclamar? No tenés una persona física, los 0800 están colapsados. Digo, abrir el banco con las medidas que se necesitan para poder abrir, porque yo digo, el cajero de un supermercado está menos resguardado que el cajero del banco que ya de por sí tiene un vidrio. Digo, por lo menos abrir un servicio básico con 2 personas que puedan solucionar el problema de abuelos, el problema de la gente que cobra un plan, ¿entendés? Cara a cara. Para tener ahí, y con turnos, hoy como decía Vero ayer, primero a lo mejor las mujeres, después los hombres, primero por el número de documento, por lo que sea. Pero Esto que vos hoy es plan- indispensable el banco. Esto que hoy. vos planteás, que te lo dice la gente en la calle, me Sí. lo dice a mí,
seguramente se está pensando y se está discutiendo. Quizás se tomen medidas parecidas o como la que vos planteás. Lo que yo creo que ya pensando en un mediano plazo, no digo de acá a un año, de acá a algunas semanas, podamos tener un mecanismo con la tecnología que hay hoy. En los celulares bajamos cualquier cosa. Sí. También vos te pueden poner dinero en el celular. Sí. También el celular puede funcionar como postnet. A veces también hay que quitar algunas regulaciones. El tema de los El tema es mi abuelos es vieja. la Mi vieja, por tecnología. ejemplo, algunas esto regulaciones dice, que por ahí ¿el celular me puede el sistema financiero no quiere aflojar. Bueno, son tensiones Y sí. de intereses en un momento. Claro. ¿Qué tranquilidad tengo? Que este gobierno cuando decide en está. favor de las mayorías, no va a decidir en favor de ninguna minoría. ¿Qué pasa con, con la parte de empresarios o los que los que tienen la responsabilidad de tener gente a su cargo, ¿no es cierto? Porque también uno se debate de decir, no quiero perder mi trabajo, me tengo que cuidar en la cuarentena, no quiero que mi trabajo esté en peligro en ese momento. La parte de los que tienen la responsabilidad de justamente de tener empleados, ¿están de alguna forma conscientes? ¿Los van a mantener? Bueno, se han tomado una serie de medidas que seguramente ustedes ya han enumerado, pero hay que separar entre el pequeño y mediano empresario, Claro. que uno puede comprender que tenga serias dificultades para afrontar sueldos, y quiero decirlo con todas las letras, otra cosa es Techín. Sí, claro. A mí me gustaría tener 1000 empresas como Techín, porque quiere decir que Argentina es un país muy potente, pero tenemos 3 o 4, y que uno que espera de esas empresas, que banquen, que tengan la bandera en alto, no que a los 10 días de la cuarentena o a los 8 días de la cuarentena prescindan de 1.500 trabajadores. Ese tipo de medidas tampoco son buenas. Ahora los grupos económicos, las empresas que les ha ido bien, aunque tengan dificultades económicas y financieras y uno pueda comprender, tienen que bancar. El Estado puede apuntalar al pequeño, mediano empresario y también puede apuntalar a Techín, pero de otro lugar que haya voluntad de conservar el trabajo, no de echar gente. Claro. ¿Cómo enfrentar lo que viene, sobre todo precisamente en esos núcleos, ¿no? Del conurbano o de las grandes urbes que vos decías, donde está el hacinamiento? El Estado, y por lo que uno ve, lo que se ha decidido en otros gobiernos frente a esta pandemia, están quienes, los gobiernos que priorizaron la economía a la salud y quienes priorizaron la salud a la economía. En este análisis y evaluación de la primera etapa, ¿qué crees en concreto que tendríamos que reforzar para lo que viene? Hay que mejorar lo que estamos haciendo. Hay que seguir reforzando a los sectores que están en la informalidad, que tenemos 40% de pobres. Repito, esto no significa que no miremos la situación de la clase media baja y de la clase media, que también está siendo golpeada. Pero yendo a tu pregunta, en los barrios humildes tenés que fortalecer a la jubilación mínima, a la UH, los programas sociales, y después, con alimentos, con mercadería, sostener comedores desde los municipios y articular con las iglesias. Por eso yo hablo de Cáritas y de Asiera y las organizaciones sociales. Vos tenés un capital social de mínimo 100.000 personas en todo el país que pueden sostener merenderos y comedores que pueden ayudar a contener la angustia, la crisis, porque no es lo mismo comer que no comer. Obvio. Y después Yo para el otro veo esto sector... como una analogía, ¿no? Como una cadena, que hay una parte que está más débil, otra parte un poquito más fuerte, pero en un punto... Ante el virus, claro. ante Es el una virus cadena. igual. O sea, Claro. se va a romper, Sí. hay que tratar de que no se rompa. Si es el lugar más débil, hay que apuntalar el más débil, hay Y que si se poner más rompe, fuerza tenemos que tener la inteligencia de tener una contención. inmediatamente arreglar. Por eso, Inmediatamente pues, sanar. Si se rompe, se rompe. O sea, eso es. Sí, se Eso es corta lo que hay esa que cadena. pensar de la forma más simple. Mira, hay 3 conceptos, son sensatez, valor y solidaridad. Si estos conceptos los aplicamos en cualquier ámbito social, en cualquier decisión que toma el gobierno, no le vamos a cerrar. Fácil va a ser en absoluto, va a ser muy difícil y esto quizás se agrave. Tampoco hay que dramatizar, pero tampoco se puede ocultar la verdad, se puede agravar. Pero si actuamos con calma, solidariamente, sensatamente y con valor, Y creo podemos reconstruir una Argentina distinta. Y creo que también no hay que ponerle todo al gobierno. Creo que en casa nosotros desde cada uno tenemos que hacer lo nuestro. desde Tenemos ya. que hablar en casa. Hacerlo tenemos- más fácil. Sí. Y inclusive en el núcleo, desde lo más chiquitito que es lo más fuerte de la pirámide, que es la familia. Me parece que también esto tenemos que empezar a hablar un poco de cómo reconstruir nuestra familia, cómo darle valor a nuestros adultos mayores. Me parece que esto no sirve, esto de no poder estar con ellos y decir, che, el viejo que hubiese hecho, o tal cual. no, que no es el abuelo de antes que comía en la punta de la mesa y que primero servía los fideos él. No es así. No es así, cambió Entonces todo. también nada, me parece que desde cada uno está bueno que pensemos. Esto es algo colectivo y también individual. Merkel decía que lo que pasaba en Europa era lo más parecido a la Segunda Guerra Mundial. Y yo me acordaba de lo que ha dicho Churchill cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él decía, la guerra es demasiado importante para dejarla solamente en manos de militares.
Bueno, esta pandemia también es demasiado importante para que creamos que solamente la va a resolver la política. La política y el Estado, no podemos corrernos de la responsabilidad que tenemos que jugar un rol muy importante, pero la sociedad puede ser la que desequilibre este partido. Acompañar y obedecer, sobre todo. Acompañar, obedecer y jugar. Ustedes abrieron con un, Hablaba de espectacular, sí. El equipo. Maradona el equipo. es Maradona, pero solo no podía ganar un partido. No, tal Alberto cual. Fernández solo no puede ganar este Ah, partido. y el referee, la distancia, el avivadita. El equipo es fundamental. Creo que nos llegó la hora de darnos cuenta. Por eso hacía tanto hincapié en que nosotros supimos captar ese mensaje y vemos que otros países que siempre son modelos, porque cada vez que hablamos de lo que sea, de una dieta, ya en la Universidad de Massachusetts, todas esas universidades hoy para mí no tienen el valor que tenían antes. Esas universidades que yo no sé si existen a veces. Cuando dice la Universidad de Massachusetts habló de que el siglo que viene, digo, toda esta gente no está haciendo las cosas bien. Tiene la mayor cantidad de muertos. No tomaron en serio la pandemia. Y nosotros, desde acá, enseguida captamos el mensaje. Quizá podría haberse seguido antes y ya está. Es lo que se pudo hacer. ¿No sienten eso ustedes también? Nosotros tuvimos, me parece que se dan las circunstancias a veces. A mí lo que más me atrajo de Alberto Fernández cuando empecé a reconstruir mi relación con él en el 2017-2018 era su sensatez. Yo estaba convencido que la sensatez era el camino que podía sacar a Argentina, ni nos imaginamos la pandemia, ni que él iba a ser candidato, etcétera, etcétera. Pero pensé que la sensatez era el camino, la avenida que la mayoría de los argentinos podían coincidir en. Vos podés votar a quien se te cante, Sí. pero vos querés tener una plata que te llegue a fin de mes, querés irte de vacaciones, querés estar tranquilo. Lo que sentimos es que está Entonces, en ese marco, eso es lo que esa sentimos sensatez todos. que tiene Alberto Fernández, votaron yo y quienes creo no. que hoy coincide con una sensatez que también surge de la mayoría de los argentinos. ¿Qué querés vos? Que el gobierno te resuelva los problemas, que haga las cosas bien, que no te mienta, que sea claro. Si todo eso lo vamos acomodando en ese rompecabezas, porque Argentina es difícil y compleja, podemos ganar esta batalla y después reconstruir una Argentina mejor que la que teníamos. ¿Cuáles serían las resoluciones que vos crees que se podrían empezar a pensar o a diagramar para las pequeñas empresas, para las pymes? Esto decíamos, ¿no? El otro sector. Digo, el profesional que trabaja en una empresa que son 6 y que sabe que su empleador alquila y que el trabajo remoto no es suficiente para lo que producen y que está viendo, digamos, que en esta posible extensión y en este periodo de los días que ya Puedo llevamos dar un de ejemplo aislamiento, previo, ¿no? Antes que conteste todo el chino. está Perdón como que sea irresponsable y débil, ¿no? y hasta maleducado. Digo, en el gobierno anterior, kirchnerista, teníamos una tarifa que era subvencionada, la luz, el gas, una parte muy grande por el Estado. ¿No se podría volver eso, sobre todo para esta gente, como dice Ana? Para las Mira, tener mañana subvención por el lunes Estado o el martes de luz, el gas, Ministerio de la Trabajo luz, va a el anunciar agua. una serie de medidas concretas respecto a las pymes, respecto a la economía que percibimos, no somos tontos, que se ha caído a pique. Y se van a seguir tomando medidas. Se van a seguir tomando medidas porque tenemos que sostener a la Argentina, pero siempre priorizando la salud. Sí. Y obviamente, cuando vos das un plus a un jubilado, cuando vos congelás tarifas, cuando vos das planes de pago, cuando congelás el sistema bancario en cuanto a cheques, vencimiento, hipoteca, etcétera, está tomando decisiones que está subvencionando. Y ese es el rol del Estado, y subvencionar a los argentinos que no pueden afrontar esta situación para poder paliar. ¿Qué es paliarla? Bueno, que estés en tu casa, que puedas comer, que si tenés un medicamento, una necesidad, Que puedas usar la luz, que puedas usar hasta el que gas, lleguemos el y agua. salgamos de esta situación. Bueno, pero también Que veremos. ahí cuando llegamos, también tenemos que ser todos responsables, que si te ayudaron, vos tenés que ayudar. Si te dieron, vos tenés que dar. Vos te tenés que poner el hombro también. Vos no podés pretender que a vos te den todo y el momento de activar, bueno, no, yo ya, nada, no me pagó no, la empresa. No, trabajá más horas. Si trabajabas 8, trabajá 10 mínimo. Si el tipo se puso las 10, Sí. cuando vos lo necesitaste, vos te tenés que Pagó, poner. aunque no produjo. decís Esas son vos. las cosas que creo como familia que tenemos que trabajar desde adentro. El entender que todos nos tenemos que ayudar y Sí, todos es de tenemos los que dos devolver. lados, ¿no? Porque Siempre. también los que deciden en determinadas empresas, organizaciones laborales, Y más responsabilidad tenemos ¿cuánto apuestan quienes ahora somos gobierno, a sostener? los grandes empresarios, los grandes grupos mediáticos, digamos, los que tienen más y más incide tienen más responsabilidad. Siempre a mayor cargo, mayor responsabilidad. Pero todos tenemos responsabilidad en esa cadena que conforma una sociedad. También habrá que prever, y seguramente el gobierno estamos trabajando, yo no estoy en ese área, mi área es más política en jefatura, pero se está trabajando para contemplar el parate de la construcción. Vos tenés ahí cientos de miles de trabajadores que van a quedar sin trabajo. están Digamos, hay parados. toda una serie de situaciones que te van generando que va a haber que apuntalar. Mientras tanto, también reconocer lo que hacen los transportistas,
lo que hace el personal de seguridad, de salud, y sobre todo los millones de argentinos que algunos nos estarán mirando a nosotros, que se bancan la cuarentena, ¿no? Yo siempre creo que lo mejor que tenemos en este país es nuestro pueblo, y que a veces no lo valoramos, a veces nos subestimamos porque somos también medio raros, pero si tomáramos en cuenta lo que somos, la mitad de este partido estaría ganado. Sí. Entre las informaciones que desde hoy al mediodía, luego de la reunión del gabinete y los expertos en salud en Olivos empezaron a circular, estaba esta consideración de que hay una parte que sugiere que la cuarentena debe ser... la restricción puede ser mayor para algunos sectores y de Como manera paulatina, vos. claro, de manera paulatina ir abriéndose determinadas actividades. Y quienes no, quienes quieren que toda la cuarentena se mantenga en todo el país. Porque, por ejemplo, hay provincias que no han tenido ningún caso hasta ahora, ¿no? Como Catamarca, como La Rioja, como Formosa. ¿En cuál de las dos posiciones estás vos? Yo no tengo toda la información. No, pero digo, entre esos pero dos panoramas. Te voy a responder, Sí. no tengo toda la información. Entonces, ¿qué decidí? Sí. El otro día hablando con un amigo que, voy a decir el nombre, con Agustín Salvia, que es una persona muy capaz y muy... Él me decía, mirá, Chino, yo puedo tener alguna objeción, alguna duda, pero en este momento banco al capitán. Al día siguiente, después, podemos tener una mirada crítica y discutir cómo sigue. Pensemos el día siguiente, pero hoy, lo que decía el presidente me parece bien. Y no lo digo desde quedar bien, sino que yo no tengo todos los elementos. El que decide tiene todos los elementos como para resolver. Después es válido que escuche todas las opiniones, porque tampoco puede estar rodeado de obsecuentes, que haya opiniones B, A, C, blanca, negra, amarilla, y que él sintetice. Pero lo que se resuelva yo voy a estar de acuerdo. Sí. Bueno, Y tan la así es decisión- lo que él dice, que Sí. hoy leía en el diario que el bloque de Juntos por el Cambio, más allá de alguna diferencia que pueden tener, que hasta vos mismo la podés tener con el Sí. presidente, más allá de que uno se alinee, ellos decían, vamos a seguir lo que diga el presidente. Después hablaremos de alguna que es diferencia. lo que tiene que ser, Diego. Pero, digo, Claro. pero es alineado, porque Es él tu dice, no es que yo presidente. le quiera chupar la media ni nada, digo, No. lo dice también la oposición se alinea a partir de la medida que tome el presidente. La mirada crítica es imprescindible. Si no tenemos mirada crítica, Sí. pero una cosa es tener mirada crítica, yo recién comenté, digo, me parece que tenemos que mejorar el funcionamiento con la sociedad civil. Y hablé de Cáritas, de Achira y de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque no estamos funcionando bien. Puedo agregar otra. Creo que tenemos que ser más dinámicos con la entrega de mercadería en los barrios más humildes. No estamos siendo todo lo dinámico, todo lo rápido que tenemos que ser. Pero en las decisiones estratégicas, yo no tengo todos los elementos. Yo puedo hablar de esto porque ando por los barrios, escucho, recorro. Sí. Pero de otros temas me parece que tenemos que tener la sensatez de confiar en lo que están decidiendo. Alberto no solamente consulta con los gobernadores, con los ministros, está hablando con Con el ministro de científicos. Economía también. Está hablando con Bueno, personas hubo que gobernadores conocen de este tema. que se adelantaron y dictaron el cierre de fronteras previo a algún anuncio nacional, ¿no? Digamos, hubo ahí como algunas decisiones que también fueron... Unilaterales, decís. Claro, no, bueno, que fueron discutidas, que por ahí no todo... No es hubo bueno tanta tomar unidad ahí. decisiones. Acá ayer el Francisco dijo algo, estamos todos en el mismo barco. Sí. Bueno, en los barcos tienen un capitán y tienen un timón. Y se no, sigue. pues no tienen 5 timones. Ujú. Claro, Pensaba hay que seguir. que es importante y por lo menos lo venimos como recibiendo los gestos, ¿no? Y el verlo al presidente Alberto Fernández con esa serenidad y esa cercanía también te deja como tranquilo. Te pregunto si todos los sectores de alguna forma están a la altura. Hablábamos de los empresarios, pensaba en sindicatos, pensaba en gobernadores, pensaba en la oposición, en el campo. ¿Vos sentís que están todos en la misma sintonía o alguno quizás podría Está poner más un poquitito díscolo. más Sí. de onda a este momento, más de esfuerzo? No, yo siempre soy de los que creo que los presidentes expresan el momento de una sociedad. Yo creo que Cristina expresó un momento, Macri expresó un momento y Alberto expresó un momento. Cuando digo la sociedad estoy generalizando, por supuesto, en términos estructurales, porque no todos somos lo mismo. Pero hay cierta homogeneidad en un pensamiento, de una idea. Y creo que Alberto expresa un momento de la sociedad que nos está sacando a todos lo mejor. Porque todos tenemos nuestros claros oscuros. Pero no le pedimos nada a Ayer nadie, un poquito más. El no padre le Cano pedimos. me decía, yo estaba con él ahí cerca de Puerta Hierro, me dice, tenía un gorrito de Independiente. Le digo, ¿cómo? ¿Vos sos cura, el Papa de San Lorenzo y sos de Independiente? Y me dice, sí, porque yo oscilo entre Dios y el diablo. Todos oscilamos entre Dios y el diablo. Claro. Todos nosotros cotidianamente Sí. oscilamos entre el bien y el mal. Sí, señor. Este es un momento que puede sacar lo mejor de nosotros. Y creo que Alberto está expresando eso. Después, te dije, Techín no me gustó. Claro. Espero que recapaciten, espero que estén a la altura de las circunstancias. Pero en general creo que los argentinos estamos actuando bien. El pueblo y los distintos actores. Cosas para corregir todos tenemos, obviamente, porque no somos infalibles. ¿Tenés confianza, Chino?
Me da confianza el horizonte que visualizo detrás de la crisis, que puede ser una Argentina mejor si todo esto que estamos hablando lo podemos Y no nos olvidamos consolidar. de lo que nos está pasando, nunca. Y tiramos todo del mismo lado para una Argentina mejor, sin pandemia inclusive. Exacto, es así. Después podemos discutir porque puedes tener distintos colores políticos, distintos intereses Pero económicos. bajando el tono un poco también. Estamos en democracia. Más que bajando el tono, buscando soluciones concretas. Porque podemos enojarnos, pero si es para solucionar cosas, no para empeorarlas. Sí. Si empezamos a solucionar, el tono se va acomodando. Sí, se puede Cuando seguir uno grita es trabajando. porque no tiene razón o porque está asustado. Ahora, Cuando empezamos a encontrar la solución, esto es más fácil. cuando todo termine, ¿cómo vamos a Eso. salir a festejar, no? Me parece que va a haber Sí. como Esto Y si se puede una seguir trabajando necesidad de en revalorar conjunto. el espacio público Estamos obligados. también. No tenemos solución como nación si no trabajamos en conjunto, con diferencias y con matices en el marco de la democracia. Pero ese es el camino que tenemos que transitar. Y en lo personal, y la última que te pregunto, para despedirte ya y dejarte tranquilo, ¿a quién pensás que le vas a dar el primer abrazo cuando esto termine? A mis hijos que no estoy viendo. Estoy viviendo con uno de ellos, pero a los otros no estoy viendo y tengo muchas ganas de abrazarlos. Gracias, Chino. Gracias. Gracias por venir en un momento tan difícil.